al Museo Figari, vamos a hacer una recorrida por la exposición La pintura de Figari, etapas de su desarrollo creativo. En el correr del tiempo, el museo se ha encargado de hacer exposiciones sobre distintas temáticas de Figari. Tenemos Figari y el Pericón, Figari y el ombú, las representaciones del ombú en la pictórica, en la historia de Figari, en su pintura, así como otros temas, que Suite para Figari, la relación de los temas musicales en general con Figari, o amistades, contactos entre artistas, pero hasta el momento, y ya el museo tiene 15 años, no habíamos hecho una exposición referida a la técnica de Figari, a la técnica pictórica, a la pintura en sí. Y nos interesaba, a partir de esta exposición, poder derribar algunos mitos en torno a la pintura de Figari. Por ejemplo, se dice que Figari empezó a pintar ya mayor, a los 60 años. Y no es así. Figari pintó desde muy joven, solo que empezó a exponer cuando tenía 60 años. También se considera, en términos generales estoy hablando, se considera que es un pintor de mancha, que quizás tal vez no domine el dibujo y por eso se sirva de la mancha para pintar, o que tiene un mismo estilo, que no ha cambiado a lo largo del tiempo, que es un pintor ingenuo en cierta medida. Todas estas son suposiciones que no se refrendan, que no se comprueban con la realidad. Figari empezó a pintar de muy joven, como les decía, y hay distintas etapas. Como todo artista, hay un proceso evolutivo de su conocimiento técnico y su desarrollo y su encontrar ciertos temas. Y bueno, de esto trata la muestra. Vamos a ver, por ejemplo, que Figari no solamente es un pintor de candombes, pintó candombes, por supuesto, muchos, pero pintó otros temas, como por ejemplo paisajes de Venecia o escenas de Venecia. Y bueno, la temática a veces también, que en general está situada históricamente en el siglo XIX, Figari pinta sucesos y acontecimientos que no vivió, eso se da en general, pero en particular, viendo cada etapa, vamos a ver que sí, también pintó algunas escenas actuales o de su contemporaneidad. Pero vayamos por lo pronto a ver este sector de la exposición dedicado al grafismo de Figari. Cada artista tiene una forma peculiar, propia, de manejar el pincel, manejar la pluma, manejar el lápiz. Es una grafía que corresponde a su propio proceso de aprendizaje desde muy temprana edad. Por eso es un criterio que adoptan cuando se quiere saber si es un cuadro falso o no lo es. Es como la firma. Cada pintor tiene su grafismo. En el caso de Figari es muy peculiar y está basado en un tratamiento de ciertas características del lenguaje plástico, ¿no? Es una grafía, dice Corradini, un estudioso de su técnica, es una grafía directa y dinámica, arabesco de las formas, riqueza de la materia, suntuosidad del color. Son estos elementos que vemos en todas las pinturas de Figari, o por lo menos en las de su etapa más conocida y consagratoria. También otro elemento que vemos en esta etapa, la etapa final, ahora vamos a discernir las distintas etapas, es el uso del cartón, del soporte cartón, como un color más dentro de su paleta. El cartón aparece
en algunos sectores de las obras y para darle una unidad tonal. Es un color beige que armoniza a la paleta. Eso se da muy frecuentemente en el Figari maduro, más ya experiente y que ha conseguido su propio lenguaje, su propio estilo. ¿Cómo llegó Figari a este estilo tan característico de pincelada suelta, del lenguaje dinámico, de arabesco de las formas? Hay una curvilínea siempre presente en los dibujos y en las pinturas de Figari. Bueno, fue un proceso, como decía, él de muy joven toma clases junto con su esposa, María de Castro, toma clases, decía, de un profesor italiano que se llamaba Goffredo Somavilla, que vivió mucho tiempo en Uruguay, y es un pintor de raíz académica, naturalista. De esa etapa de aprendizaje es este retrato del padre, Juan Lázaro Figari, del padre de Figari. Acá tenemos una pintura que si la ve cualquier persona dice, no, esto no es Figari, no tenemos esta idea de que Figari haya pintado así. Bueno, Figari hay que pensar que nació en 1861, es decir, que vivió gran parte de su vida en el siglo XIX, y era el tipo de pintura que se estilaba, ¿verdad? Una pintura académica, naturalista, más realista si se quiere. Posterior a esta pintura tenemos una famosa acuarela del Mercado Viejo. Acá vemos la puerta de la Ciudadela. Esto en la juventud de Figari él lo pudo haber visto, pero se basó en una fotografía para pintar esta acuarela. La fotografía de Judith Brooks existe, hay reportes, e incluso detrás del retrato del padre que acabamos de ver está adherida una fotografía que seguramente fue la que usó el mismo Figari para pintar esta acuarela, porque es el mismo motivo y además Figari se encarga de marcarlo con lápices y hacer algunas apreciaciones de colores que iba a utilizar. Es una hermosa obra que ya da cuenta de un dominio técnico de un joven que realmente tiene talento. Todavía no reconocemos al Figari de la mancha y del trazo suelto. Eso es un proceso, bueno, que va decantando a través del tiempo. Esta acuarela es de 1890. Sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, del 900, Figari va a salir a pintar al aire libre junto con amigos pintores como Pedro Blanes Viale o Milo Beretta, pintores que son reconocidos por haber introducido el impresionismo en nuestro país. Formados en Europa, en Francia y en España, ellos traen estas ideas nuevas y Figari, bueno, comienza con ellos también a aprender a pintar. Es muy corto el periodo de aprendizaje con Goffredo Somavilla. Y además a ese aprendizaje de Somavilla hay que sumar el de otro maestro italiano llamado Virgilio Ripari, que cuando viajan de luna de miel recién casados con María de Castro, se establecen esas largas lunas de miel que los llevaban a viajar por Europa, por toda Europa. María de Castro provenía de una familia muy pudiente y aprovechaban en el paso por Milán para estudiar con Virgilio Ripari. Ahí están las dos fuentes más de la educación formal de Figari en la pintura. Todo lo demás va a ser fruto de sus propias investigaciones. Como esta lindísima pieza que es un camino en el Prado, seguramente la quinta de Castro, de su suegro.
Esta es una etapa, hay pocas obras de esta etapa, hay pocas obras de su etapa formativa, pero son muy significativas y nos hablan de un joven con un gran talento, pero que todavía no encuentra los temas que eran los que le iban a apasionar. En las salidas que hacen junto con estos pintores, algunos años después, Figari va a empezar a experimentar y a jugar un poco más con la paleta y va a pintar esta serie que algunos llaman Claro de Luna o Nocturnos, que son obras que parecen pintadas en la noche. Aquí ya vemos también la presencia de Juan Carlos Figari Castro, el hijo mayor de Figari, varón, primogénito, que lo acompaña en sus salidas a pintar y va a ser su mano derecha, va a ser un colaborador, un pintor muy importante. Figari, les decía, sale a pintar en distintos lugares de Montevideo, por ejemplo el Molino de Pérez. Acá es una obra, Las Lavanderas, que precisamente iban al arroyo Malvina a lavar la ropa, y Figari retrata a estas mujeres cargando los grandes fardos de bultos de ropa. Acá es el arroyo Miguelete con los sauces llorones. Esta es una pintura de Juan Carlos. Pero vean qué peculiar que es este periodo, con una paleta de tonos fríos, verdes malvas, celestes, azules, negros, grises. Es una etapa muy linda y muy poco conocida de la obra de Pedro Figari y de su hijo Juan Carlos. Esta etapa va a culminar en 1921, cuando Figari, luego de tener un desengaño de su experiencia pedagógica al frente de la Escuela de Artes y Oficios, no le aprueban su plan de reforma de la Escuela Nacional de Artes y Oficios y él debe renunciar, por lo que decide dedicarse a la pintura, abandonar toda su actividad pública y dedicarse a la pintura. Viaja a Buenos Aires junto con Juan Carlos y exponen por primera vez en la Galería Müller en Buenos Aires en 1921. Este cuadro, famoso también, Día de Trilla, estuvo en la primera exposición de Figari y su hijo Juan Carlos. Es una pintura sobre tela. Figari fue utilizando distintos soportes, papel, madera, tela. Hasta 1921 él utiliza la tela. Luego abandona estos soportes y se dedica casi exclusivamente a pintar sobre cartón. Hay una característica muy peculiar, muy especial de Figari, que es que él pinta sobre el cartón sin darle un fondo blanco, sin hacer una imprimación, que es habitual en los artistas de la época. Por lo tanto, como les decía hace un rato, el cartón funciona como un color más. Además, Figari no barniza, no da un acabado de barniz en los cuadros. Todos esos son elementos que hay que tener en cuenta para valorar el efecto que produce la pintura de Figari en cuanto a su calidad cromática y al manejo de los colores. Dentro de este periodo que llamamos consagratorio, porque es la etapa más conocida de Figari, incluso dentro de este periodo también hay diferencias, no es uniforme la creación, nunca lo es, tampoco lo es en este caso en Figari. En las primeras pinturas hay una idea perspectiva más convencional, donde las figuras que están más lejos se representan más pequeñas, hay una espacialidad distinta, se ven los volúmenes
en este caso de las parvas, claramente como masas que tienen un peso visual importantísimo. Figari va a ir abandonando esta idea de esta espacialidad que comparte también con las pinturas de su hijo, va a ir abandonando y va a ir a una pintura más plana, en donde coloca una serie de personajes en primer plano, casi como un friso, y luego otro plano detrás, y así simplemente con esa simplicidad resuelve el espacio, con una perspectiva muy poco convencional. Incluso las figuras que aparecen en los cuadros son casi del mismo tamaño que los personajes que están en el primer plano. Eso le da un aire muy particular a su obra, en el sentido de que se ubica en un espacio que no está bien definido, porque a él lo que le interesa es la evocación del momento. Incluso no pinta sombras, por ejemplo, en esta etapa, ¿no? Ven que los personajes no proyectan sombras. Él decía que eran pinturas hechas a la luz del recuerdo, por lo tanto no proyectaban sombras. Forman parte de su imaginación. Del mismo modo como en esta etapa los ambientes, las pinturas que representan el aire libre, no se sabe exactamente en qué época del día están pintadas. Siempre hay un ambiente como crepuscular, con la luna, como en este caso, siempre presente, ¿no? La luna, que es como un elemento narrativo que nos dice, bueno, esto es también una fábula, yo le estoy contando una historia. Por eso tampoco es bien definido el momento del día en donde se realiza, donde suceden las ceremonias que Figari pinta, que son a veces velorios, casamientos, en este caso una fiesta de la cosecha. Les decía al comienzo, Figari no solo pinta la leyenda del Río de la Plata, la leyenda rioplatina, como la llamaba él, con el aporte de los inmigrantes, con el aporte de los indios, de los gauchos, de los contingentes afroamericanos, esclavos y descendientes de esclavos. También pinta su presente, como esta serie de los jugadores de bocha, poco conocido, pero una serie de carácter humorístico, en donde, bueno, Figari busca retratar ciertas gestualidades, ciertas costumbres que se daban en su época y que al día de hoy siguen manteniendo su vigencia. Figari, como les decía, tiene un proceso evolutivo en sus etapas, y una de las etapas menos estudiadas desde el punto de vista pictórico, pero a nuestro juicio de las más importantes, es su pasaje por la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Ustedes sabrán que esta escuela, que es como el antecedente de lo que hoy es la UTU, en su momento fue llamado Figari por Feliciano Viera para que ejerciera la dirección en un interinato, una dirección interina. Figari no solo se encarga de hacer una serie de reformas importantísimas, como la introducción de la mujer, que pueda aprender también los oficios, cosa novedosa, muy por cierto para la época, sino también que él cambia la dinámica y los contenidos, y les empieza a pedir a los alumnos que proyecten los diseños de las mesas, de las luminarias, de los tapices, de los vitrós, es decir, todo lo que se hacía en la escuela,
que comiencen a proyectar pensando en la flora y la fauna americana y en los diseños precolombinos. Y para eso viaja con alumnos y docentes al Museo Etnográfico de Buenos Aires y al Museo de Historia Natural de La Plata para tomar nota de las colecciones precolombinas y a partir de esos diseños trasladarlos a la creación de muebles de uso cotidiano. Esa experiencia no es solamente vicaria, no es solamente que Figari le diga a sus alumnos que dibujen y que proyecten, sino que él mismo, junto con su hijo Juan Carlos, recién recibido de arquitecto, comienzan a dibujar y a dibujar y a dibujar todo tipo de objetos. El museo tiene en su acervo cerca de 300 dibujos de este tipo y es una etapa que desde el punto de vista de su formación pictórica es fundamental porque antecede a la etapa consagratoria y para Figari, para el binomio Figari de padre e hijo, funciona como una especie de curso intensivo de dibujo que al momento de liberarse de las demás ocupaciones que tenía Figari a nivel de su actividad pública y dedicarse solo a pintar, esta es realmente una base de dibujo que le proporciona las herramientas técnicas para luego poder pintar como lo haría a partir de la primera exposición de 1921. En la exposición mostramos dibujos de su hijo Juan Carlos y algunos de Pedro para que se vean también las diferencias que hay entre los dos estilos. El de Juan Carlos, que se formó en la Facultad de Arquitectura, como les decía, tiene un achurado, un tipo de trazo muy característico, un dibujo también suelto, pero en cierta forma más rígido también o más recto, mientras que el trazo de Figari siempre, como les decía al principio, tiende hacia la curva. Acá tenemos una tela también, quiere decir que esto es de 1921, no es posterior, además creo que por ahí se ve la fecha. Rara vez Figari anotaba la fecha de sus cuadros, pero en algunos casos lo hacía. Y miren el detalle en cuanto a color, en cuanto también a la espacialidad que les hablaba al principio, la cantidad de detalles y la incorporación de elementos abstractos, como estas especies de escocha de retazos que él coloca, pero que también es como un guiño del cuadro dentro del cuadro, la pintura dentro de la pintura. Figari, si bien le interesaban sus temas y trataba de ser lo más respetuoso posible de la historia, también era un gran pintor y ciertamente hay que considerar que en sus pinturas, a pesar de que cuando él empieza a exponer públicamente se resiste a verse a sí mismo como pintor y dice, bueno, yo en realidad vengo a fijar los recuerdos para el pintor que venga después, pero al poco tiempo comienza a asumir esa actividad suya que le demandaba tanto y por la cual iba a ser muy conocido a nivel internacional. Incluso viaja a Francia, donde se radica 9 años y consigue un éxito importantísimo. Él, como les decía, es un pintor y se termina reconociendo a sí mismo como un pintor y reclama que desde Uruguay le compren obras. Hay distintas, en este momento se expone la paleta, distintos pomos de pintura que nos obsequió hace unos años la nieta Magdalena Figari Dolazo, y algunos elementos con los que él trabajaba y que, bueno, que dan cuenta de esta historia fascinante de él como pintor. Figari fue muchos hombres en uno, fue un abogado, fue un educador, fue un filósofo, fue un novelista, un escritor, un narrador,
y lo recordamos fundamentalmente por su pintura. Bueno, queríamos poder detenernos un poco más a estudiarla y están todos invitados al museo a verla.